Ok, Shabbat Shalom a todos. Estamos contentos después de haber regresado de este viaje a Canadá. Muchas experiencias, muchas emociones. Se casó Estefanía y tuve el privilegio de casarme. Y bueno, allá comenzó una nueva vida, pero siempre con el fundamento del Señor. Me contentó muchísimo porque en estos días me mandó un video donde ellos están construyendo su propia casa. Wow. Y entonces, cuando iban a echar el cemento de la fundación de la casa, pusieron una Biblia y ahí el cemento, como una acción simbólica de que ese hogar está constituido sobre la roca que nuestro Señor Jesús. Wow. Pero la Biblia no estaba en esta casa. Sí, quedó enterrada, sí, me mandaron el video muy bien. Sí. Y también estamos súper felices de que Javier, Lía, Dani y Valentina estén por allá por Israel. Y me imagino que ya el próximo Shabbat vendrán y nos contarán muchas experiencias, historias, y estamos deseosos de escucharlas. También le agradecemos al Señor porque trajo también a Mari Carmen y a Isabel de Venezuela. Y si Dios quiere, también la próxima semana viene mi papá con otro hermano mío que se llama Miguel Alberto. Entonces, también trajo también a Juanita de viaje de Europa. No nos está acompañando hoy, pero seguramente el próximo Shabbat nos va a acompañar. La parashá de esta semana es la segunda parashá de este nuevo ciclo. La primera parashá fue la parashá de Bereshit. Esta segunda parashá es la parashá Noah. Se encuentra en Génesis, desde el capítulo 6, versículo 9, hasta Génesis, capítulo 11, versículo 32. El título de este estudio va a ser El Arca y la Consolación. Como preámbulo, Noah, que es como se dice en hebreo, en español lo conocemos como Noé, significa descanso y consuelo. ¿Cómo sabemos el significado? Porque en la misma palabra lo dice. Dice en Génesis 5, 28 y 29, dice, y vivió Lemech, es Lamech, 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noah, diciendo, nos aliviará de nuestras obras. Entonces, ese es el significado de su nombre, descanso, consuelo. Si nosotros nos vamos al hebreo pictográfico, recordemos que cada letra hebrea, a diferencia de las letras que normalmente usamos en español, en inglés, el alfabeto tradicional, cada letra hebrea tiene su propio significado pictográfico. Entonces, Noah se escribe con la letra Nun y con la letra Het. La Nun significa la actividad de vida. Actividad de vida. Y la letra G tiene como significado el santuario, que es el lugar de protección. ¿Por qué es el lugar de protección? Porque el santuario es donde todo el pueblo de Israel, todos nosotros, íbamos a llevar nuestros pecados que iban a ser transferidos a unos animales inocentes y que iban a ser muertos en lugar, en sustitución de nosotros. Entonces era un lugar de protección porque nos redimía, un lugar de la redención de nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, Noah, desde el punto de vista pictográfico, es la actividad de vida del santuario, el lugar de protección. Y curiosamente, si nosotros invertimos estas letras, ponemos la G primero y la N al final, forman la palabra gracia. Gen. Entonces, Noah está íntimamente relacionado con la gracia. Y por supuesto, pictográficamente tiene el mismo significado, es el santuario,
el lugar de protección donde se produce la actividad de vida. Y quise colocarles esta foto o esta imagen, ¿no?, del arca de Noé con los animales. Por aquí está Noé, miren. Tampoco calvo, yo imaginaba que yo tenía más pelo. Pero y esta es una imagen gráfica del significado del nombre de Noé y del significado de la gracia. Porque este arca es el lugar donde se protegió Noé con su familia. En total eran 8 personas, más todos los animales que luego repoblaron toda la tierra. Se protegieron del juicio. Las aguas representan el juicio. El arca es el santuario de protección. Y esto tiene un gran significado profético, porque Yeshua, que representa al arca, representa al santuario que nos protege y nos da vida y nos protege del juicio. Toda esta historia del diluvio tiene un significado profético. Y la profecía tiene como el espíritu de la profecía es no solamente exhortarnos a nosotros al arrepentimiento, sino también consolarnos. Porque cuando Dios nos dice qué es lo que va a suceder en el futuro, entonces nosotros, y después nosotros vemos que eso se cumple, eso es una seguridad para nosotros. Mis hijos constantemente hablamos sobre el mundo venidero, sobre la vida eterna, hablamos sobre los tiempos del fin, y la manera que yo uso para consolarlos a ellos, porque tengo que decirles la verdad, Dios es justo y Dios hace juicio. Y el juicio, ¿qué es? Separar lo bueno de lo malo. Entonces yo les hablo de que viene un juicio, pero también los consuelo con las promesas de redención a través de Yeshua, y ellos entonces toman confianza, y aunque ven que el mundo está yendo en una dirección de autodestrucción, ellos están tranquilos, porque saben que las profecías de Dios se van a cumplir. Amén. Entonces, fíjense, en Bereshit, capítulo 5, versículo 21, puedes leernos ahí, Isabel, por favor, de la pantalla, Isabel. Prende el micrófono y lee. Lee con el micrófono. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Sí, a veces la Biblia, la Torá nos habla y nos da una cantidad de datos y nosotros no sabemos ni siquiera para qué están ahí y no entendemos. Pero no hay ninguna letra, ninguna palabra, ningún versículo que esté ahí vanamente, ¿no?, por estar. Todo tiene un significado profundo. Fíjense, Enoc fue el papá de Matusalén. Recuérdense que desde Adán hasta Noé hubo 10 generaciones. Y uno de ellos fue Enoc, que engendró a Matusalén. Matusalén significa cuando él muera será enviado. Ese es el significado del nombre Matusalén. Generalmente conocemos a Matusalén porque es el hombre que más vivió. Cuando uno pregunta quién es la persona que más vivió en el mundo, bueno, Matusalén. ¿Por qué? Bueno, vivió, ¿se acuerdan cuántos años vivió Matusalén? 930. 930 fue Adán. Matusalén vivió 969 años. Fíjate, Maricarmen, ¿puedes leernos el versículo 25 y 27 de Génesis 5, por favor? Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años, después de haber engendrado a Lamec. Y engendró hijos e hijas.
el total de los días de Matusalén fue de 979 años y murió. 969 años. 69 años y murió. Ok, entonces fíjense, la Biblia nos dice cuántos años vivió Lamec y nos dice cuántos años pasaron hasta que nació Lamec, hijo de Matusalén. Fueron 187 años, ¿no? Luego nos da otro dato interesante que está en el versículo 28 y 29. Danielita, por favor, léelo, no tan rápido. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noah, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras. Ok, entonces Matusalén era abuelo de Noé, de Noah, y era el papá de Lamec, que era el papá de Noah. Entonces, con estos datos, más el siguiente que vamos a leer, yo léenos esto, por favor. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ok, mi amor, ¿puedes enfocar aquí hacia la pizarra, por favor, para explicarles esto? Aquí yo quise anotar. Pero tienes que rodarlo un poquito para allá. Si quieres yo. Necesito buscar la pizarra. Ahí se ve. ¿Cómo lo ven? Ok. Sabemos que Matusalén vivió 969. Cuando tenía 187 años tuvo a Lamec. Luego Lamec, cuando tenía 182 años, tuvo a Noah, ¿no? Y el diluvio vino cuando Noah tenía 600 años. Entonces, si sumamos 187 años más 182 años más 600 años, nos da 969 años. Es decir, que cuando murió Matusalén, inmediatamente vino el diluvio. Recordemos, Matusalén vivió 969 años. A los 187 tuvo a Lamec. Lamec a los 182 años tuvo a Noah, entonces se suman estos dos. Y después Noah, a los 600 años, fue que vino el diluvio. Entonces, justo a los 969 años que vino el diluvio. Y fue cuando Matusalén murió y se cumplió la profecía de que cuando él muera será enviado el diluvio. Y el diluvio es un acto de piedad de Dios. La gente puede decir, bueno, ese Dios tan malo que mira, destruyó todos los animales, pobrecito, destruyó todos los seres humanos, pero Dios mío, ¿qué Dios es ese? No, al contrario. Yo tengo un gran amigo que dice que Dios no castiga, ¿no? Y yo le digo, ese Dios no es un Dios verdadero en el que tú crees, porque si Dios no juzga, entonces, ¿cómo vamos a separar lo bueno de lo malo? Todos los seres humanos clamamos por justicia, pero ¿qué es la justicia si no es el juicio de Dios separando lo bueno de lo malo? Entonces, eso es el anhelo de todos nosotros. Y es un acto de piedad de Dios, porque Dios no puede dejar su creación que se pierda y se contamine por la eternidad. Entonces quería darles ese dato. Y quiero darles otro dato interesante que tengo aquí, antes de continuar. Fíjense, dice que Noah, así se escribe Noah, tuvo 3 hijos. Shem, que se escribe así. Noah tuvo 3 hijos. Shem,
Ham, que es traducido como Cam, y Yafet, ¿no? Las letras hebreas también tienen un valor numérico. Entonces Dios nos habla también, no solamente con el significado de cada letra, sino nos habla también con los números. Entonces, Noah vale 58, 50 vale la Nun y 8 vale la Re. Shem vale 340, 300 más 40. Han vale 48, 40 más 8. Y Yafet vale 400, 480, 490. Cuando nosotros sumamos todo esto da 936. Pero sucede algo particular. ¿Cuál fue el hijo que maldijo Noah después que culminó el diluvio? Se recuerda que él plantó una viña, bebió más de la cuenta, se embriagó y hubo un hijo que entró y vio su desnudez. Y después que él se enteró de eso, maldijo a ese hijo. ¿Se recuerdan? Dime, Renata. Cam, muy bien, que es Ham. Pues si nosotros quitamos Ham de aquí y sumamos, pues esto nos da la cifra de 888. ¿Y qué es 888? Esto que ustedes ven aquí es el nombre de Yeshua en griego, que es Jesús. Y el griego también tiene la misma característica del hebreo, que cada letra tiene un valor numérico. Entonces, aquí está el valor numérico de cada letra: 10, 8, 270, 400 y 200, y eso suma 888. Entonces, dándonos un claro mensaje de que a través de Noah, con sus hijos, los que no fueron maldecidos, iba a continuar la línea hasta que naciera el Mashiach Yeshua, que vale 888. Eso como un dato curioso para ustedes. Y vamos a continuar. Entonces, estas profecías, cuando se cumplen, o Dios nos las da para consolarnos, y cuando se cumplen, nosotros vemos que Dios es fiel. Ok. Vamos a dividir esta enseñanza en varias partes. La primera parte vamos a hablar a manera de introducción. Vamos a hacer la pregunta de si Dios se arrepiente, si Hashem se arrepiente. ¿Por qué? Porque esta parashá comienza en el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, de Bereshit. Pero en el versículo 6, que es el final de la parashá anterior, se nos dice lo siguiente. ¿Puedes leerlo, Johnny, por favor? Y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Así dicen la mayoría de las versiones en español. Otras dicen, y le pesó al Eterno haber hecho al hombre, y le pesó en su corazón. Otras dicen, así como está escrito ahí, y se arrepintió. Pero esto nos trae un conflicto y una contradicción aparente. Porque, ¿qué dice en el libro de Bemidbar, que es el libro de Números, capítulo 23, versículo 19? ¿Puede leer, por favor? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha hecho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Entonces, este versículo contradice lo que dice el versículo anterior. Porque el versículo anterior dice que Dios se arrepintió.
Y en este versículo dice que Dios no se arrepiente, porque Dios no es hombre, ¿no? Ni es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hombre es sinónimo de pecado, porque todos nosotros, los seres humanos, somos descendientes de Adán. Y Adán, aunque fue hecho sin pecado, y fue el primer hombre, fue hecho de abajo, de la tierra. Dios formó al hombre de la tierra e insufló un espíritu de vida. Pero Dios no viene de abajo. Y Dios no se contaminó como Adán de la naturaleza pecadora. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con algunas teologías humanas, desde mi punto de vista, que dicen que Jesús, Yeshua, era 100% Dios y 100% hombre. Eso no es así como nos lo han inculcado. Porque si Yeshua fuera 100% hombre, entonces mentiría y se arrepentiría. Porque todos los descendientes de Adán tienen la naturaleza pecadora. Pero lo que dice la palabra es que él se vistió con un traje de hombre, pero era Dios. Y la diferencia entre Dios vestido con un traje humano, digamos así, y el ser humano como hombre que viene de abajo, es que el Señor viene de arriba. Como el maná que llovía en el desierto, que venía, era un pan que venía del cielo. Yeshua vino de arriba, porque él no fue engendrado por un ser humano, porque quien lo engendró fue el Espíritu de Santidad, que es Dios mismo. Y así como en el día de hoy tú agarras un espermatozoide, lo unes con un óvulo y después alquilas un vientre y ahí colocas ese óvulo fertilizado y en ese vientre crece un niño que no es hijo de ese vientre, sino que es hijo de los que pusieron el óvulo y el esperma. De la misma forma, María, se explica por qué María, siendo virgen, pudo ser mamá mamá entre comillas, porque Dios no tiene mamá, ¿no? Ella simplemente, él fue el sitio donde Yeshua, donde Dios se vistió con un traje semejante al del ser humano, pero él era Dios, 100% Dios, no era hombre. Él venía de arriba, del cielo. Ok, entonces aquí estamos sentando principios elementales. Dios no se arrepiente. ¿Qué dice 1 Samuel 15, 29, mi amor, por favor? También la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. El Señor tiene un plan desde el principio y hasta el final. Él es el principio, el fin, el alfa y la omega, y lo que Él dice se cumple. Ahora vamos a analizar este versículo para poder resolver esa contradicción, y para eso necesitamos irnos al idioma en el que fue escrito originalmente, que es el idioma santo de Dios, que es el hebreo. La palabra que está ahí en el versículo 6 es Veinehan, que viene del hebreo Naham. Esa palabra la podemos buscar en el diccionario Strong con el número 5162, y Naham significa arrepentirse, pero también significa consolado, consolador, a la piedad, consolar. Si nosotros traducimos bien ese versículo, vamos a encontrarlo con algo totalmente diferente. Dice así, es decir, 6:6, y se consoló el Eterno porque hizo al staff, aparece la palabra al staff que no tiene traducción al español, porque hizo al staff hombre en la tierra y le dolió en su
corazón. No fue que le pesó, ay no, qué fastidio, porque que a uno le pese algo es como que a uno le estorba algo, ¿no? Sino que lo que dice ahí es que a él le dolió en su corazón tener que hacer el juicio, el diluvio y destruir y que haber tanta maldad en el mundo en ese momento, tanta violencia. Miren, las personas en los tiempos de Noé, desde la mañana hasta la noche, las 24 horas del día andaban de continuo su corazón en el mar, pensando en el mar. Muy parecido como sucede hoy en día en el mundo con muchos gobiernos que lo que menos se preocupan es por el pueblo y por las verdaderas necesidades del pueblo, sino que están desde el principio hasta el fin de sus días solamente pensando cómo mantenerse en el poder, ¿no? Planificando maldad. Bueno, así estaba el mundo y la consecuencia de eso es la violencia. Por eso vemos en países nuestros, mucho en Latinoamérica, en Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, como el comunismo, que lo único que anda pensando es en el mal, en destruir, en matar, están ahorita muy activos, ¿no? En ese sentido. No era muy diferente en los tiempos de Noé. Entonces, volviendo al punto, el hecho es que el Señor no se arrepintió, sino que Él se consoló, porque cuando Él hizo al hombre, lo hizo con un propósito, no de destruirlo. Cuando Él hizo la creación, la hizo con un propósito, no de eliminarla, no que dejase de existir, ni que viviera eternamente contaminada por la muerte. Ese no fue el propósito de Dios. Vamos a ver qué dice Génesis 6, 7, el siguiente versículo dice: y él, Hashem, dijo: borraré este hombre que creé de la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me consolé al haberlos hecho. ¿Cómo se consoló Dios al haber hecho a la creación? Eso lo vemos en el versículo 1 de la Torá, en el versículo 1 de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice así, aquí está, ¿sabes? Dice: en el Reshit, o sea, en el principio, la palabra hebrea dice ahí, el Reshit, creó Elohim, que es Dios, los cielos, el cielo y la tierra, los cielos y la tierra. Entonces, ¿en qué creó Dios todas las cosas? En el Reshit. ¿Qué significa Reshit en hebreo? Primicia. ¿Quién es la primicia de la resurrección de entre los muertos? El primero de la cabeza de la iglesia. ¿Quién es el primero de todo? Yeshua. Yeshua es el primero de todo. Entonces, en Yeshua creó Elohim los cielos y la tierra. Y por eso Él se consoló en el Reshit para poder juzgar al mundo entero con el diluvio y eliminar el mal, la maldad en ese tiempo y reiniciar todas las cosas con Noah y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Que sabemos que Noah significa gracia también, ¿no? Entonces fue un acto de gracia, de misericordia, para que la creación no se destruyera por completo. Y en eso se consoló Dios. Yo fui ayer para el médico ortopedista. En Venezuela le decimos traumatólogo porque tengo un problema en la rodilla. Y me dijo la doctora que tiene una inflamación en el tendón rotuliano, tienes un tipo de artritis, tienes desgaste en la articulación. Bueno, ¿y qué tengo que hacer para que se me quite el dolor? ¿Puedo seguir practicando el deporte? Bueno, sí, pero tienes que cuidarte, tienes que esperar que se te desinflame, que se te pase el dolor. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, te puedo inyectar una aguja así, ¿no? Pero cuando yo le pregunté cuál iba a ser el efecto beneficioso, yo me consolé
de que, aunque me iban a pasar la inyección, pero mi consuelo fue de que me voy a mejorar. Me dijo, mira, en una semana vas a empezar a ver los efectos. Se te va a desinflamar, se te va a pasar el dolor, vas a poder ejercitarte normalmente. Entonces, nosotros somos capaces de pasar por situaciones traumáticas. Si esa situación traumática de alguna manera vale la pena, porque va a tener un efecto beneficioso a futuro para nuestra vida. El Señor se consoló de enviar el diluvio con Yeshua, que es el Reshit, en quien creó los cielos y la tierra. Dice Efesios 1:4. ¿Pueden leernos, Isabel, por favor? Está en el según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Yeshua HaMashiach, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, antes de fundar al mundo, ya nos había escogido con un propósito santo. ¿Entiendes? Entonces, en eso es que Él se consoló en su plan de salvación. Oye, ya yo los escogí y ya yo tengo un plan para salvarlos, ¿no? Y para que estén sin mancha, sin pecado delante de mí, ¿no? Entonces, en función a eso, Él entonces, aunque le dolió, envió el diluvio. ¿Qué dice Isaías 40, del 1 al 2, Carlos? Consolad a mi pueblo. Acéptalo, mamá. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano de Hashem el doble por todos sus pecados. Recordemos que la profecía nos da consuelo a nosotros que somos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y esto no se ha cumplido en su totalidad, porque es una profecía para los tiempos del fin, donde dice, aparece la misma palabra que fue traducida como arrepentirse, Beinahan, es la misma palabra, Beinahan, que aparece ahí, consolar a mi pueblo. ¿Y por qué cómo Dios nos consuela a su pueblo? Dándoles promesa de que el pecado iba a ser quitado, la iniquidad va a terminar, ¿no? Y de esta manera el Señor nos consuela. ¿Qué dice 2 Corintios 1:4, Danielita, por favor? El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto es como un trabalenguas. Hashem nos consuela para que nosotros consolemos con el mismo consuelo con el que fuimos consolados. Entonces, esto es una cadena. El Señor nos consuela a nosotros, pero para que nosotros consolemos a los demás. Pero ¿con qué vamos a consolar a los demás? Con lo que el Señor nos consuela a nosotros, ¿no? ¿Y con qué el Señor nos consuela? Con el Consolador, que dice Juan 14:16, ¿lo lee? Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese Consolador que va a estar con nosotros para siempre? Pero Yeshua, lo que pasa es que Yeshua no puede entrar dentro de nosotros. ¿Ah? Ok, lee tú misma Juan 14:26. Perdón, que como se ganó el premio porque respondió. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿con qué nos consuela Hashem? Con
santidad. Y eso suena parecido a algo que dice por ahí, su santidad el Papa. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Porque el único que se le puede tener el título de su santidad es Hashem mismo, el Creador. Y al único que podemos nombrarlo Padre desde el punto de vista espiritual es a Dios. Entonces, su santidad, el Papa, es una doble herejía y blasfemia. Es endiosar a un ser humano. O sea, el Consolador es el Espíritu de su santidad Dios, el Espíritu Santo. Y Él es el que nos consuela a nosotros. Y cuando nosotros prediquemos la palabra, tiene que ser en el Espíritu. Porque si no, no podemos consolar a nadie. Si nosotros predicamos en contienda, en la carne, no estamos consolando, estamos haciendo daño. Pero si nosotros predicamos en el Espíritu con el que Dios nos consoló a nosotros, podemos consolar a otras personas. Eso es muy importante. Ok, y todo esto simplemente es una introducción a la parasha. Solamente nos quedan 10 horas para terminar, más o menos. No tiene ningún apuro, ¿no? No, mentira. Me arrepiento de lo que dije. Vamos a ver cuáles eran las características. No da tiempo de compartir. Hay muchas cosas preciosas que compartir en esta parasha, pero no podemos. Así que vamos a enfocarnos en lo bueno. ¿Cuáles fueron las características de Noah por las cuales Él los escogió para repoblar un nuevo comienzo de toda la humanidad? Dice el versículo 9. Alfonso, ¿puedes leernos, por favor? Estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noah andaba con Dios. Ok, entonces vemos aquí 3 características de Noah. 1, era justo. 2, era perfecto. 3, Noah andaba con Dios. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Noah? Porque era como él. Bueno, no. Ok, fíjense. Aquí pareciera que Noah era tan bueno que se ganó. O sea, el derecho que le correspondía era que Dios no podía juzgarlo, porque él era demasiado gente. No, pero eso no es así. ¿Qué significa que Noah era justo? Vamos entonces a ver lo que dice la propia palabra. El versículo que leímos es el 9, pero vamos a leer el versículo 8, que es el último versículo de la parasha anterior, la parasha de Bereshit. Ajá, ahora sí. Puede leernos el versículo 7 y 8 de Génesis 6. Y Hashem dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noah halló gracia ante los ojos de Hashem. Primero halló gracia. Después que halló gracia, fue declarado justo. Primero, Miriam, María, siendo virgen, halló gracia ante los ojos de Dios, fue declarada justa y después fue, digamos que, introducido el cigote de Dios en su vientre. Primero, Noah halló gracia, halló perdón, fue declarado inocente, aunque él era culpable, igual que todos los seres humanos, y después entonces fue justo. ¿Qué dice Romanos 3, 24 al 26? Yoli, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Mashiach Yeshua, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación
por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar que en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. Ok, nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. ¿Qué significa eso? Que hemos sido perdonados. Éramos injustos y ahora somos declarados justos. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Yeshua. ¿Okay? Ahora entendemos que Noah era justo porque había sido perdonado. Ahora, ¿qué significa la segunda expresión? Que Noah era perfecto. ¿Qué entendemos nosotros como perfecto? Sin mancha. Sin manchas, sí. Sin no tener pecado. Correcto, ¿no? Pero vamos a ir al significado según el diccionario Strong. Viene de la palabra hebrea tamim, que significa perfecto, tacha, todo, integridad, verdad. O sea, cuando algo está incompleto, si a mí me cortan este dedo, estoy incompleto. No, mi todo, yo como un todo ya no existo, sino. Y fíjense, cuando nosotros decimos que la ley de Dios está obsoleta, abolida, cuando nosotros utilizamos términos como el Antiguo Testamento, o sea, algo viejo, ¿no? Estamos de alguna manera cercenando, estamos picando a la palabra de Dios, estamos cercenando a la unidad de Dios mismo, la estamos haciendo incompleta, imperfecta, la estamos manchando, le estamos quitando integridad, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos esos principios bien claros. La palabra de Dios, como dice Yeshua, Él no vino a abolir la Torá ni los profetas, y que primero pasarán el cielo y la tierra antes de que ninguna tilde, ninguna yo, ninguna letra, ninguna coma de la Torá pase. O sea, la palabra de Dios es perfecta, es santa, es espiritual. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos conceptos teológicos que tradicionalmente nos han vendido, que contradicen a Dios mismo. Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios es perfecto y nosotros no podemos quitarle o menospreciar su palabra. No, esta es más importante que esta porque no, toda la palabra es Dios mismo. Ok, entonces ser perfecto, podríamos decir que Dios es perfecto, Dios es completo, pero desde el punto de vista nuestro, pues vamos a seguirlo viendo desde el punto de vista de Dios. ¿Dónde aparece esta expresión también? En Éxodo 12:5, cuando nos habla del cordero de Pesach, dice, el cordero será un macho también. De 1 año lo apartaréis entre las ovejas o entre las cabras. Sabemos que el cordero que quita el pecado del mundo es Yeshua y tiene que ser perfecto, sin mancha, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 1:6 con respecto a nosotros? Dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Mashiach Yeshua. Entonces nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento, de santificación. No quiere decir que nosotros no nos equivoquemos, pero nosotros primero tenemos una promesa de perfección. ¿Y cómo nosotros podemos vivir? ¿Con qué visión debemos vivir nosotros nuestra vida de fe? Con integridad, siendo íntegros y honestos delante del Señor en todo momento. Señor, oye, necesito que me ayudes a resolver esta situación porque tengo debilidad con esto y necesito que transformes mi carácter. Tú tienes tu espíritu de santidad dentro de mí. Señor, yo confieso que me equivoco y, oye, ayúdame. Yo estoy siendo honesto delante de Dios, estoy siendo íntegro, no estoy aparentando, ¿no? Porque
porque nosotros no podemos aparentar nada delante del Señor. Entonces ser íntegro es ser, y ser honesto delante del Señor es ser perfecto. Aunque la perfección completa no va a llegar sino hasta que Yeshua venga de nuevo con nosotros y seamos pasados por fuego, donde se quemen todas las imperfecciones que todavía nos quedan. Pero tenemos que tener una misión y un camino, un oriente, ¿no?, hacia donde nosotros dirigimos. Ahorita me pasó en el viaje a Canadá, alquilé una camioneta grandísima, llevábamos muchas maletas y estando en el campamento turístico, propiedad de la familia del esposo de Estefanía, había una piedra grandísima, había piedras grandísimas en diferentes partes, ¿no? Había una piedra súper grandísima y la camioneta era muy alta y era de noche. Yo retrocedí, cuando fui a avanzar, no vi la piedra y me choqué. Ay, ay, ay. No, y entonces cuando fui a alquilar la camioneta me dijo, ¿con seguro? Sí, seguro. Sí, me tardé como 15 segundos. Sí, seguro. Sí, seguro. Me costaba el seguro como $800 más. Yo, sí, seguro, no va a pasar nada. No, lo primero que pasó fue que me metí ese troconazo contra la roca esa. Ay, ay, ay. La piedra que desecharon los edificadores, la piedra que yo deseché. Con esa fue que choqué. Y le hice una bolladura grandísima a la camioneta. Y yo, Dios mío. Pero entonces, para mí, yo lo consideré como una prueba, porque dije, bueno, Dios no, o sea, no voy a perder mi paz ni el gozo que tengo por el matrimonio de mi hija por esta situación. Y yo tenía que prepararme porque tenía que dar una enseñanza el viernes de la noche, dar una enseñanza el sábado a la mañana y hacer la boda el domingo. Y entonces, con esa situación, si me perturbaba, no me iba a poder concentrar bien para preparar la información y tampoco iba a tener esa tranquilidad para poder compartir con las demás personas en la palabra de Dios. Entonces, bueno, me tranquilicé, me olvidé de eso, bueno, acepté mi responsabilidad y un día antes de venir me llama el papá de mi madre, el esposo de Estefanía, y me dice, mira, vale, Benny tiene un aparato ahí, llévale la camioneta para que pueda hacer por él. Entonces le llevé la camioneta y mientras jugaba basquetbol, él de repente al rato trajo la camioneta, le sacó el choque impresionantemente, me quedaron unos rayos, pero el choque como tal ya no existía. Yo, uy, bendito sea el Señor, qué increíble, ¿no? Y Dios me estaba probando para ver cómo reaccionaba yo ante esta situación. Y surgió también una persona, me dijo, no, pásale el marcador negro a los rayos y ya tú vas a ver que no queda nada. Pero eso, yo lo pensé, yo no lo voy a hacer, porque hacer eso es como una mentira, tratar de ocultarle la verdad a la gente de la comunidad. Y bueno, cuando vean el rayón, me van a cobrar una cantidad no tan grande como el choque que tenía. Cuando fui a entregar la camioneta, lo primero que ve el señor que nos recibe la camioneta es eso. Y mami me dice, listo, mi amor, ya vieron el rayón ese. No, ni modo, lo voy a hacer para ver lo que tenga que pagar. El señor buscó el recibo, revisó la gasolina, el kilometraje, me dio el recibo y no me dijo más nada, no me dijo nada. Y yo, bueno, gloria a Dios. Me vine y no me cobraron nada. No me cobraron nada. Pero yo fui íntegro delante del Señor. Ni en ningún momento quise ocultar la verdad. En ningún momento me puse a despotricar, a lloriquear, a lamentarme. Ay, pobrecito yo, no es posible. Mi esposa, madre, en ningún momento me reclamó nada. De que por qué no lo aseguraste, que yo te lo dije, nada. Al contrario, me apoyó en todo momento. Y mira la gracia de Dios. Yo me lo merecía, no me lo merecía. Yo no hice nada, yo no saqué choque, yo no hice nada. Lo único que hice fue comportarme con integridad delante de Dios. Eso es una manera práctica en la que nosotros podemos aplicar la palabra de Dios. Entonces, y teniendo
Estoy yo convencido perfectamente que el Señor me va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Me va a enseñar a manejar bien, A tomar el a no seguro. chocar. Bueno, yo no sé si en el cielo van a haber carros de autopistas ni nada, yo creo que no. Pero bueno, si vamos a volar por los aires, bueno, nos vamos a llevar por el medio del carro. Bueno, fíjense que cuando Dios se le apareció a Abraham, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé también, sé íntegro. Abraham cometió errores, pero él era íntegro delante del Señor. ¿Ok? Ya sabemos entonces qué es lo que significa que Noah era justo, ya sabemos qué es lo que significa que Noah era perfecto. Ahora vamos a ver qué significa andar con Dios, porque dice Noah andaba con Dios. Dice Juan 14:6, Abraham, ¿puedes leernos por favor? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre solo por mí. Así dijo Yeshua. Yeshua es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el Reshit sobre el cual Dios se consoló para destruir con el diluvio. Él es la perfección, Él es la vida eterna, porque Él habla de la vida, pero no está hablando de esta vida nada más que tenemos nosotros pasajera, está hablando de la vida eterna, ¿no? Entonces, andar en Yeshua es andar con Dios. Seguir a Yeshua es andar con Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 19:8, Renata, por favor. La Torah de Hashem es perfecta también, que restaura el alma. El testimonio de Hashem es seguro que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿qué significa andar en los caminos de Dios? Es andar en su Torah, en su palabra, porque la palabra de Dios también es perfecta. Y Yeshua es esa palabra de Dios hecha carne. Salmo 109, 105, mi amor. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, andar en los caminos, para andar en los caminos de Dios necesitamos luz, y la palabra de Dios es esa luz que nos permite identificar el camino. ¿Qué dice Colosenses 1, del 10 al 11? Isabel. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira, Dios te está perfeccionando. Yo no te dije que prendieras el micrófono, nada. Lo hiciste perfecto, Isabel. Ok, andar en los caminos de Hashem es agradarlo a Él, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a agradar a Dios? Y entonces vamos y nos sentamos en la mesa a comer, le damos gracias a Dios, de una manera de agradar a Dios por todo lo que nos da, por los alimentos. Señor, santifícame el cochinito en el nombre de Yeshua. ¿Eso es agradar a Dios? ¿Por qué no es agradar a Dios? Porque eso se contradice con su palabra. Dice, mira, el cochino no es comida. Porque comida es los animales que tengan pezuña hendida en dos y los animales que sean rumiantes. El cochino tiene pezuña hendida en dos, pero no es rumiante. El cochino acumula todas las toxinas, el cochino se come su propio cochinillo, el cochino le gusta la inmundicia, el cochino tiene unas larvas que se te pueden meter en el cerebro. Bueno, esas no son las razones por las cuales no deberíamos comer cochino, simplemente porque Dios dice que eso no es comida. Pero nosotros no podemos decir al Señor, santifica el pecado, como la canción de Ricardo Arjona, santo pecado, algo así dice la ley. No hay ningún pecado que sea santo, no hay ningún cochino ni que lo lavemos con ariel, con lejía, con cloro, no lo podemos limpiar, porque la inmundicia del cochino no es inmundicia física, sí, sino es
que no está apto para el consumo del ser humano, porque la conducta del cochino no es un animal que se podía sacrificar en el templo. No es apto para el servicio de Dios. Lo que nosotros comemos, lo que nosotros somos, porque viene a formar parte de cada célula de nuestro organismo. Ok. Entonces, para andar en los caminos de Dios tenemos que agradarlo. Para agradarlo tenemos que hacer su voluntad y dar fruto de buena obra, ¿no? Y para andar en los caminos de Dios tenemos que conocerlo cada día más. Aquí estamos conociendo. Poco a poco lo aprendemos a conocer más para que podamos obedecerlo. ¿Qué dice Efesios 5 del 15 al 16, Alcalde? Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ok, este mundo es muy corto, hay mucha necesidad, hay mucha gente que no conoce al Señor. Nosotros mismos conocemos poco del Señor. ¿Cómo debemos andar en su camino? Con sabiduría, administrando bien el tiempo. Nosotros hoy estamos aquí, mañana no sabemos si estamos. ¿Entiendes? Una vez yo quería predicarle a una persona que estaba enferma y ya el día que me decidí hacerlo, ya la persona se murió. No administré bien el tiempo. Entonces, oye, a veces cuando las pasamos perdiendo el tiempo en tonterías, en vez de estar conociendo cada día más y más a nuestro Señor, practicando el amor. Entonces tenemos que administrar el tiempo sabiamente. Eso es andar en sus caminos. ¿Qué es andar en sus caminos según Efesios 5:2, Daniela? Y andad en amor, así como también Mashiach os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, andar en los caminos de Dios es amar como Yeshua nos amó. ¿Y cómo Yeshua nos amó? Entregando su vida. Entonces nosotros tenemos que entregar nuestra vida, morir juntamente con Él para vivir juntamente con Él. Segunda de Corintios 5:7, ¿qué dice Yorrey? Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿cómo debemos andar en los caminos de Dios? Por fe, no por vista. Por eso es que, miren, el arca tenía una sola ventana y estaba ubicada arriba, en el techo, no estaba ubicada a los lados. O sea, ustedes ven todas las ventanas de esta casa, pero tienen unas cuantas. Bueno, ninguna está en el techo. Bueno, en el arca era al revés, todo tapado y la única ventana era en el techo. ¿Por qué? Porque para que nosotros tengamos foco, nosotros tenemos que tener foco en concentrarnos en Dios, no en el desastre que hay alrededor de nosotros en el mundo. Si ellos hubiesen tenido las ventanas a los lados, verían el diluvio, la gente muriendo, bueno, todas las cosas que estaban pasando, y a lo mejor no sé qué hubiese pasado en su corazón. Pero si nosotros tenemos nuestra vista puesta en el Eterno, nosotros vamos a vivir con un foco correcto en nuestra vida. No, pero si nos la pasamos es solamente viendo las malas noticias en el periódico, en la televisión y todas esas cosas, reconozco que yo a veces trato de mantenerme informado, pero no podemos guiarnos por eso para tomar las decisiones en nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar las decisiones en nuestra vida por la palabra de Dios. Amén. No por lo que diga Patricia Poder, o por lo que diga el comentarista tal, el economista tal, el gurú aquel, el astrólogo, lo que digan los periódicos. Tenemos que tomar las decisiones en función a lo que dice el Señor en su palabra, por fe y no por vista. Ahora, ¿qué significa andar en fe? Bueno, para mucha gente significa ser optimista. Yo tengo fe que todo me va a salir bien el día de hoy. Yo tengo fe que yo voy a poder comprar ese carrito que yo quiero. Yo voy a pisar por esta tierra porque yo sé que Dios me va a dar esta casa. Voy a pisar este piso porque Dios me va a dar esta casa. Eso no es fe. Eso no es fe. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces
yo lo veo espiritualmente y ese va a ser mío. Eso no es tener fe, para nada. Es una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, o una mejor interpretación es, la esperanza en el que tiene sustancia. Porque lo que dice ahí no dice la certeza de lo que se espera, sino la esperanza en lo que es sustancial. ¿Qué es lo único que tiene sustancia aquí? Es Dios. Ahí es donde tenemos todo. El único que puede llenarnos es Él. Y Yeshua es la imagen misma de la sustancia de Dios hecha carne. Entonces, nosotros, fe es tener esperanza en el que tiene sustancia y es firmeza, porque la sustancia, algo que es sustancial es algo que es firme, que es verdadero. Es tener la esperanza puesta en el que es verdadero, en el que es firme, en la roca de nuestra salvación, de donde nosotros hemos construido. Y es tener convicción, no en lo que no vemos, sino en el que no vemos, que es Dios, que es Yeshua, que es el Espíritu de Santidad. El Espíritu no lo vemos, pero es poderoso, como el viento, ¿no? Entonces, eso es andar en fe, es tener esperanza en el que tiene sustancia y firmeza y tener convicción en el que no vemos, en nuestro Señor y Salvador Yeshua. ¿Qué dice Efesios 5? No, ese ya lo vimos. Efesios 5, 8, ¿verdad? Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Ok, entonces andar en sus caminos es vivir como hijo de la luz. ¿Y qué significa ser hijo? Es ser heredero de Dios. Vivir como herederos de la luz. ¿Y cómo vivimos como herederos de la luz? ¿Qué es tinieblas? Satanás es el padre de las tinieblas, es oscuridad. ¿Por qué? Porque es el padre de toda mentira. Las tinieblas, la oscuridad es directamente proporcional con la mentira. Cuando nosotros decimos una mentira, no existen mentiras blancas, ni piadosas, ni grises, eso no existe. A veces nos han criado muchas veces de esa manera, diciéndole mentiras piadosas. Yo me acuerdo, en el caso mío, y a veces no digas mentiras, pero entonces llamaban por teléfono, si esta persona dice que estoy, no. Eso es una contradicción muy grande y es andar en tinieblas. Nosotros tenemos que andar como hijos de luz, en la verdad, ¿no? Porque del Señor no hay nada que podamos ocultar. ¿Qué dice Gálatas 5, 16, 17 y 2? Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. O sea, andar en los caminos de Dios es andar en el Espíritu, no en la carne. Andar en los caminos de Dios es andar en el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da vida. Entonces nosotros vamos a andar en el que no nos da vida, en el enemigo de Dios, en el que miente, roba, destruye y mata. Voy a andar en la opinión de las demás personas, basando mi vida en las tradiciones humanas por las que me inculcaron de cuando yo era pequeño. No, andar en el Espíritu es andar en el que nos da la vida y ponerlo de primero. Y como conclusión final al estudio, Yeshua es el arca de nuestra salvación, donde somos consolados. Amén. Amén. Chao, chao. Chao, chao.